Para iniciar, tenemos que saber qué es una relación de trabajo. Por ello, es que se entiende por la relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona. Todo esto mediante el pago de un salario. Existen tres supuestos con relación a este término. El primero de ellos es la suspensión del contrato de trabajo, el cual supone la interrupción temporal de la prestación laboral, sin que por ello se extinga el contrato entre la empresa y el trabajador. Todo esto conlleva al cese temporal de las principales obligaciones de las partes, las cuales serían la prestación del trabajo y la remuneración por el trabajo. El artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo nos habla acerca de las causas por las cuales se da la suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y de pagar el salario. Esto sin responsabilidad tanto para el trabajador como para el patrón. En primera de ellas es la enfermedad contagiosa del trabajador. Después tenemos la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Por tercero tenemos la prisión preventiva del trabajador, seguida de esto una sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, este tendrá la obligación de pagar los salarios que se hubieran dejado de percibir por el trabajador. Después tenemos el arresto del trabajador. Por siguiente, tenemos el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera. Esto de la misma Constitución. Por sexta, tenemos la designación de los trabajadores como representantes ante organismos estatales, tales como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Por séptima fracción tenemos la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio, cuando sea imputable el trabajador. Y por último, la fracción octava tenemos la conclusión de la temporada en los casos de los trabajadores contratados estos bajo esta modalidad. Y ahora sí, por último tenemos la licencia que se refiere al artículo 141 de la Ley del Seguro Social. Se dan estas causas porque van dependiendo la situación y estas no serán responsabilidades ni del patrón ni del trabajador. Esto según corresponda al artículo antes mencionado, que es el 42. Tenemos algunos elementos necesarios para poder acreditar estas causas, las cuales se nos dan a través del artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo. Tales son que para la fracción primera y segunda, tenemos que desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de dicha enfermedad contagiosa, o si bien que se produzca la incapacidad para el trabajo hasta que termine el periodo fijado por la institución por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo sin que la suspensión pueda exceder el término fijado en la Ley del Seguro Social para el término de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo. Con respecto a la fracción tercera y cuarta, sabemos que desde el momento en el que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha en que cause la sentencia ejecutoria o se absuelva o termine el arresto. Si se obtiene la libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que se le siga el proceso por delitos intencionales en contra del patrón o sus trabajadores o sus compañeros de trabajo.
Tales son que para la fracción quinta y sexta sabemos que desde la fecha en que se debe presentar los servicios o desempeñarse los cargos hasta por un periodo de 6 años. Y para el caso de la fracción séptima tenemos que desde la fecha en la que el patrón tenga conocimiento del hecho hasta un periodo de 2 meses. Y para la fracción octava tenemos que desde la fecha en que da conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. Para dar una reanudación, el artículo 45 nos habla que el trabajador deberá regresar a su trabajo en los casos de las fracciones primera, segunda, cuarta y séptima, según el artículo 42, el día siguiente de la fecha en que termine la causa de la suspensión. Tales que para las fracciones tercera, quinta y sexta, el artículo 42 nos dice que dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. ¿Qué sucede? Nos preguntamos que qué sucede cuando la relación de trabajo se suspende por una emergencia sanitaria. Pues bueno, según el artículo 429, la suspensión temporal de la relación de trabajo por una emergencia sanitaria o contingencia sanitaria quedará sujeto a la autoridad sanitaria competente. El artículo, así pues, también nos dice que en la fracción séptima del artículo 429, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y este estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general de un salario mínimo por cada día que dure la suspensión, sin que pueda excederse de un mes. El segundo supuesto del que vamos a hablar es la rescisión, en el cual tenemos como primera instancia la revisión, el cual es el procedimiento dirigido a hacer ineficaz un contrato válidamente celebrado, obligatorio en condiciones normales, a causa de accidentes externos susceptibles de ocasionar un perjuicio económico a alguno de los contratantes. De acuerdo al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, se concede el derecho al patrón para rescindir sin responsabilidad la relación de trabajo que le une con cualquiera de sus trabajadores. Es decir, el patrón puede despedir a aquel trabajador que incurra en alguna o algunas de las causas que se señalen en dicho precepto legal. Incluso, el patrón puede despedir al trabajador por causas que no estén enunciadas de forma explícita en este artículo. Pero estas también deben ser graves y generar consecuencias semejantes en cuanto a la relación de trabajo. Es por ello que en base en el artículo no basta que el trabajador haya incurrido en alguna o algunas de esas causales, sino que el patrón deberá de darle aviso del despido. Ese aviso deberá ser por escrito y en él se deberán señalar las conductas o conducta que ocasionaron el despido, así como la fecha o fechas en que sucedieron. El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo especifica cuáles son las causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, dando una descripción clara de los actos que constituirán una rescisión inválida. Si el patrón llegara a incurrir en cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo, deslindará al trabajador de la responsabilidad siempre y cuando se separe del trabajador dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que presente cualquiera de las causas de rescisión, y que éstas a su vez sean causas consideradas de carácter grave. De ser así, el trabajador tendrá derecho a la indemnización señalada en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Así pues, también tenemos la reinstalación, la cual consiste en colocar nuevamente al trabajador en su puesto que ya llevaba desempeñado dentro de la empresa, el cual
Esto a cambio de un salario, además de prestaciones que establece la ley. Si el patrón no llegara a darle al trabajador la reinstalación, el artículo 49 nos habla que la persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de la indemnización que se determina en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Por último, tenemos la terminación de la relación de trabajo. Como sabemos, es este efecto por el cual se acaba la relación de trabajo de manera que el vínculo jurídico queda inexistente. Por lo tanto, el artículo 53 nos dice que se da la terminación del trabajo por diversas causas. La primera es por mutuo consentimiento. Esta siempre y cuando esté libre de vicio, dolo o violencia. En la segunda tenemos la muerte propia del trabajador. En esta causal se deben de tener en cuenta a los beneficiarios. Y por último, tenemos la terminación de la obra o el vencimiento del término que se había acordado. Es por ello que la consecuencia de la terminación de la relación de trabajo es que le pone fin a dicha relación. Por lo tanto, desaparece cualquier relación y obligaciones que deriven de esta relación. La ley nos dice que la terminación unilateral es promovida por el patrón, pero si éste, a su vez, no es capaz de comprobar las causas de dicha separación, esto generará que sea un despido injustificado. Por lo tanto, el trabajador tiene el derecho a que se le reinstale en su puesto que ya estaba desempeñando dentro de la empresa, o bien que se le paguen 3 meses de salarios caídos. La indemnización de la señora Lisbeth respecto al artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Esto si no se llegara a darle su reinstalación en el trabajo. Ok, la señora Lisbeth Aranda empezó a trabajar el 1 de enero del 2017 y culminó su trabajo el 21 de octubre del 2020. Es por ello que tiene un total de 3 años de antigüedad. A la señora Lisbeth tiene una cuota fija de 2.500. También se le paga un bono por puntualidad de 100 y un bono por asistencia de otros 100 pesos. Es por ello que sumando estas cantidades nos da su salario integrado por 2.700. Para poder sacar su salario diario tenemos que calcular el salario integrado entre 15, nos da una cantidad de 180 pesos. Como sabemos, el primer año son 6 meses, pero para los años siguientes son 20 días. Por lo tanto, son 20 días por 3, que son los 3 años de antigüedad que tiene la señora, nos da un total de 60 días. Esto es que 60 días por su salario diario nos da una cantidad de 10.800 pesos. Por lo tanto, la indemnización que le corresponde a la señora Lisbeth por sus 3 años de antigüedad son de 10.800 pesos. Ahora continuaremos con lo que son las condiciones generales de trabajo, que estas no son más que las eventualidades y circunstancias que ocurren dentro del trabajo, que ocasionan que el patrón tenga que pagar una remuneración, ya sea en dinero o en especie, que garanticen un salario remunerador y que de esta manera justifiquen un trabajo digno y decente. Existen 3 tipos de condiciones. Como número 1 tenemos las ordinarias, como número 2 tenemos las convencionales y como número 3 tenemos las extraordinarias. Dentro de las condiciones ordinarias tenemos 2 conceptos, que son el salario y la jornada de trabajo. Como el salario entendemos que es el pago por los servicios prestados, como ya lo vimos en el video anterior, y que este salario debe ser remunerador. Como número 2, como ya lo dije, tenemos la jornada de trabajo. Existen 3 tipos de jornadas de trabajo: diurna, nocturna y mixta. A su vez, estas se subdividen en jornada acumulada y jornada reducida.
Espero con esta tabla les quede un poquito más claro. Por riesgo inminente en la empresa es en los casos de siniestro en los que la vida del patrón y de los trabajadores corran peligro. En estos casos se retribuirá el 100% de cada una de las horas trabajadas. El siguiente es el tiempo extraordinario como tal, que como lo estipula el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, es cuando, por ejemplo, hay mucho trabajo en la empresa, entonces te tienes que quedar un tiempito más y como lo dice nuestro artículo que acabamos de mencionar, dice que no debe de exceder más de 3 horas por día y no más de 3 días a la semana. Es decir, que de las 0 a las 9 horas va a ser nuestro tiempo extraordinario. Por lo tanto, este tiempo se va a pagar doble. Tenemos el tiempo excedente, que está determinado en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos dice que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por más tiempo al que está regulado en esta ley, ya que dice que si los trabajadores trabajan un periodo de más de 9 horas, ese tiempo que se trabaje de más se debe de pagar al triple. Es decir, si tú trabajas 10 horas, como lo habíamos visto, las 9 horas se te van a pagar dobles, pero esa hora, la hora 10, se te debe pagar al triple. Después tenemos los días de descanso y los días obligatorios de descanso. Primero, los días de descanso, que según el artículo 69, capítulo 3 de la Ley Federal del Trabajo, es un día de reposo para el trabajador y éste tiene derecho a no ir a trabajar con goce de sueldo. Según este artículo, se deben trabajar solo 6 días a la semana con 1 de descanso. Luego, tenemos lo que es el concepto de días obligatorios de descanso. Los días obligatorios de descanso son los días marcados en el calendario como festivos y los días domingos. Eso en cuanto a los días de descanso. Ahora, en cuanto a los días obligatorios de descanso, tenemos que son los que están estipulados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Estos se deben pagar dobles y los que son también días obligatorios de descanso son los días domingos. Por ejemplo, si se trabaja en un día domingo, se debe pagar al doble más su prima dominical, que esto es el 25% respecto del salario diario. Por otro lado, tenemos las condiciones convencionales, y estas son las convenidas por el patrón para lograr una mayor productividad en la empresa. Estos pueden ser los premios de productividad, los premios de competitividad y los días de asuetos por cumpleaños, etc. Como condiciones extraordinarias tenemos que son aquellas que son pagadas una sola vez durante la relación de trabajo. Estas son la prima de antigüedad, el reparto de utilidades y los derechos por ascenso y preferencia. Aquí les presento algunos ejemplos de lo que hemos estado explicando. Ahora bien, en la condición siguiente tenemos lo que son las vacaciones. Las vacaciones son este periodo de disfrute que tienen los derechos los trabajadores de un tiempo de descanso que deberá ser remunerado. Ahora bien, ¿cómo se disfrutan? Bueno, de acuerdo al artículo 78, las vacaciones se disfrutan de manera continua. Esta debe ser de un periodo menor o de 6 días en adelante. Esto ya podrá ser pactado también si son más por el patrón. Pero además se les debe de incluir el pago de su salario correspondiente, obviamente, con el salario que persiguen, además de una prima que se le denomina como prima vacacional. ¿Pero cómo se calcula? Bueno, según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones se calculan después del primer periodo anual de prestación de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que después de un año se le otorgarán 6 días como mínimo al trabajador de vacaciones. Posteriormente, año con año, se le irán aumentando 2 días por año prestado de servicio hasta llegar a los 5 años. Después de los 5 años se le deberán de prestar en un periodo de cada 4 años otros 2 días. ¿Pero esto qué quiere decir específicamente? Bueno, en la siguiente tabla lo que tenemos es que, por ejemplo, por un año son 6 días, por 2 años
Se le aumentan 2 días, ahora son 8. Por 3 son 10, por 4 son 12 y por 5 son 14. Pero del año 5 al año 9 se perseguirán solamente 14 días, de vacaciones. Después, del año 10 al año 14, entonces ahora sí se le aumentarán otros 2 y estos serán 16 días. Pero bien, la prima vacacional, ¿cómo se calcula? Bueno, la prima vacacional se calcula con el salario perseguido por día y esto se debe de multiplicar por los días de vacaciones que le correspondan al trabajador. Esto a su vez se debe obtener el 25% que también está contenido en la misma ley y el porcentaje es lo que se le conocerá como prima vacacional. Esta prima vacacional además deberá ser aunada con el primer concepto, que es el pago de las vacaciones, su retribución de vacaciones, y esto será el pago total de vacaciones. Bien, ahora, el periodo de disfrute. Las vacaciones deberán disfrutarse o se deben de disfrutar, o el trabajador puede exigir disfrutarlas solamente 6 meses después de su año cumplido de servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que si después de 6 meses de haber cumplido el año correspondiente de servicios, ya no puede exigir esas vacaciones. Tiene que ser específicamente en ese periodo de 6 meses. Para ejemplificar, las vacaciones correspondientes de Lisbeth, porque ella ha laborado los 3 años completos, no los 4, no le corresponden 10 días de vacaciones. Ahora bien, son 180 pesos de su salario diario por los 10 días de vacaciones correspondientes, nos da un total de 1,800 pesos. Por tanto, para obtener su prima vacacional son 1,800, obteniendo el 25% de este pago son 450 pesos. 1,800 pesos más 450 nos da un total de 2,250 pesos correspondiente al concepto de pago total de las vacaciones. Ahora bien, existe otra condición denominada como aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Bueno, según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo es este pago que se le dará a los trabajadores de manera anual. Este pago no debe de ser o no debe de exceder o no debe de ser pagado después del 20 de diciembre, esto debe de ser antes. Este pago corresponderá a 15 días de salario. Pero, ¿qué ocurre entonces en los casos en los que un trabajador no ha cumplido el año o no corresponde el año? Bueno, se le dará la parte proporcional. Esto quiere decir que de acuerdo a lo que percibe como salario diario, se deberá obtener la parte proporcional correspondiente al aguinaldo por año. Ejemplificando en el caso de Lisbeth, como parte de aguinaldo, ella solo recibirá una parte correspondiente, ya que ella solamente laboró del 1 de octubre al 21 de octubre de 2020, por tanto laboró 261 días. Estos 261 se multiplicarán por 15, que es de ley, y nos da un total de 3,915. Esto a su vez se dividirá entre 365 como parte correspondiente del año y nos da un total de 10,72. Esto por 180, que es el salario integrado por día que tiene, nos da un total de 1,930,68 pesos como su parte correspondiente del aguinaldo. Bien, ahora hablemos del salario. Primeramente, ¿qué es? El salario es esta retribución económica que le da el patrón al trabajador. Esta retribución, como elementos que tiene este mismo concepto, debe ser remuneradora. El importe remunerador en cuanto a la cantidad y calidad del trabajo o de los servicios que presta el trabajador. Esto lo podrá determinar el patrón y el trabajador, pero siempre y cuando no sea menor al salario mínimo. Y el salario mínimo es un concepto que en unos momentos trataremos. Pero en cuanto en general al salario, también el importe debe ser pagado, ya sea no debe de exceder de la semana o de la quincena en su efecto, pero esto obviamente dependiendo de la naturaleza del mismo trabajo, que será determinado obviamente por el contrato. Pero bien, el salario integra dos conceptos en uno mismo. El primero es la cuota fija salarial. ¿Qué es la cuota fija? Bueno, este es el pago de retribución por unidad de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que por una cierta unidad se le va a pagar una cantidad al trabajador. Obviamente, como ya lo mencioné,
Puede ser por semana o puede ser por quincena, pero nunca debe de exceder de estos dos. Y el segundo concepto es el de salario integrado. La cuota fija salarial será una parte integradora del salario integrado. El salario integrado es el cúmulo de pagos que se le darán al trabajador dependiendo de su establecimiento de temporalidad, pero el salario integrado, aparte de la cuota fija salarial, deberá integrar bonificaciones, gratificaciones, comisiones, prestaciones de otras especies o cualquier otra que contemple la ley. Y esto será el salario integrado. Ahora bien, hablamos de lo que era el salario mínimo. El salario mínimo es esta determinación, como su nombre lo dice, mínima de lo que se le deberá pagar a una persona. Esta se le deberá pagar para, primeramente, satisfacer sus necesidades, ya sea como persona o como jefe de familia. Si es jefe de familia, pues obviamente porque tiene otras obligaciones. Bien, el salario mínimo en México es de, al día o año del presente video, que es 2020, es de 123.22 pesos. Pero ¿quién determinó o quién determina qué es el salario mínimo o cuánto es el salario mínimo? Bueno, la ley establece que se deberá crear una comisión específica o especial para eso. Esta comisión se denomina Comisión Nacional de Salarios Mínimos y comisiones consultivas. Esta comisión lo que se encarga es de determinar las áreas geográficas en las que se va a determinar un salario mínimo. ¿Esto qué quiero decir? Por ejemplo, en estados del norte no tienen el mismo salario mínimo que los del centro. Y además de determinar estas áreas geográficas, determina cuánto se otorgará a dichas áreas geográficas. Pero además incluye lo que son las profesiones, ya que no todas las profesiones obviamente tienen como la misma retribución. Esta comisión también se encargará de regular estos pagos por diferentes trabajos o labores. Bien, el salario mínimo no puede ser reducido, no puede ser compensado con alguna otra prestación, ni puede ser descontado. Pero esto puede ocasionar conflicto, ya que esto puede ocurrir en otro concepto que es el mismo salario. ¿A qué me refiero? A que el salario, las normas protectoras del salario determinan que el salario no puede ser como tal descontado solo en ciertos casos que determina la ley. En ciertos casos mayormente de obligaciones familiares que tenga el trabajador. Pero además, ¿qué otras normativas protege la ley con respecto al salario? Pues que el salario es irrenunciable, que el salario es libre de disfrute. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador puede disfrutarlo sin necesidad de tener un tipo de limitación, a menos que la ley establece claramente. Y además de que no es embargable, esto no puede ser embargado el salario. Y como ya lo mencionamos, no puede ser descontable a menos en ciertos casos. Y esto sería todo respecto de las condiciones de trabajo o las condiciones laborales.